Y ahora ya sí, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a la asignatura, en concreto la segunda clase, que es siempre curioso, ¿no, Carlemany? Porque es la segunda, pero ya es la última del tema 1, ¿no? Este tema introductorio que empezamos ayer y que ya hoy lo finiquitamos, además de explicar la actividad, ¿eh? Que algunos tenéis ya mucha curiosidad, ¿no? Otros ya me consta ayer por algún comentario que ya la habéis empezado a mirar, ¿no? Y a leer a ver de qué va. Vale. Uy, no sé por qué tarda en cargarse tanto el PowerPoint. A ver. Sí, se ha quedado como ahora. Vale, pues comparto entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos listos? Venga, perfecto. Así me gusta, con entusiasmo, ¿no? Como para que uno esté como más receptivo, ¿no? Al aprendizaje y escuchar. Realmente la predisposición es muy importante, ¿no? Dicen. Bueno, dicen y está demostrado, ¿eh? También en psicología del aprendizaje. Como que si auguramos que nos va a ir muy mal el examen, ya nuestra actitud nos puede condicionar bastante, ¿no? Pues venga, lo mismo con la clase. Ya sabemos que hace mucho sol, ¿eh? Y hace buen tiempo, pero bueno, si solo pasa rápido como ayer, que ayer ya me dijisteis que os había pasado rápido, pues oye, mejor que mejor, ¿verdad? Pues recordad que ayer básicamente empezamos la sesión un poquito, yo me presenté, explicamos la dinámica de la asignatura que apenas nos detuvimos porque es lo mismo para cada módulo, ¿verdad? Bueno, cuestiones del plan docente que lo podéis mirar con calma, ¿no? En relación a competencias. Recordamos las fechas de las entregas, que esto lo tenéis en el calendario, pero yo siempre recomiendo que en el propio personal, ya sea móvil, agenda, pues uno lo anote. Y luego empezamos el punto 1.1, que básicamente era la parte de introducción que da respuesta a la primera, la primera palabra, ¿no? Digamos, el primer componente del título de la asignatura, que sería la historia, ¿no? Por tanto, estos inicios, estos precedentes y cómo se forja, ¿no? En este contexto como es Alemania. A partir de ahí, como os decía, pues vimos, ¿no? Una serie de autores que se les considera antecedentes, luego otros que ya se meten más de lleno, ¿no? A lo que ya sería el punto de inflexión de la creación de la psicología a partir de este laboratorio que se crea. Y seguimos luego pues con más autores a partir de una primera oleada de expansión en Gotinga, ¿verdad? Y luego, pues, en otro punto de la ciudad, en Würzburg, y ya nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos en concreto en este último autor, ¿verdad? Que estuvimos comentando de manera detenida los elementos del pensamiento como él, digamos, los define. ¿Verdad que sí que nos quedamos aquí? A mí me gusta mucho en el chat cuando vais poniendo, vale, perfecto, gracias María Antonia. ¿Sabéis por qué? Porque así me da la sensación de que no estoy sola. ¿No? Es como que el hecho de que vayáis contestando se establece una interacción. Eh, que a su vez hace que sea muy cómoda esta interacción, porque también reconozco que a veces cuando uno quiere intervenir, que también me gusta que lo hagáis, quiero decir, para nada penséis, pero que a veces hay gente más vergonzosa para encender la cámara o que entre que la enciende, que el micro no le funciona, el chat es bastante ágil. Ningún problema, aquí estamos. Justamente llegas a tiempo porque justamente con la diapositiva que llega a continuación es cuando continuamos abriendo temario, ¿vale? María Serrano, bienvenida, como decía, llegas a punto tú también, porque hemos estado hablando un poco de la introducción histórica y ahora en el punto 1.2 vamos a hablar de un poquito de introducción en cuanto a ética, ¿vale? Ética de psicología, claro, porque la ética es un concepto muy amplio y lo podemos
adaptar a distintas disciplinas o no disciplinas, ¿no? Pero bien, vamos a ver en el punto 1.2 la ética y luego hablaremos también en el 1.3, que por eso ya sería la tercera parte del título de la asignatura, de ontología, ¿eh? Por eso tenemos historia, ética y deontología. Y en este primer tema es un poquito un barrido, una introducción de estos tres términos, de estos tres constructos. Como os decía, pues, vamos por la cuestión ética, que la tenemos aquí. Y fijaos que cuando hablamos de ética hay que distinguir lo que es ética de lo que es moral. A veces en el lenguaje coloquial pues uno puede tender a utilizar ambos términos como si fueran sinónimos, ¿vale? Pero no es el caso. De hecho, algunos seguramente ya lo sabéis, que no es así. Aún y así, no está de más pues poner sobre la mesa una definición de ambos que nos ayuden a, si más cabe, tenerlo aún más claro, ¿no? Fijaos que en cuanto a la definición de moral, dice así: la moral son los códigos de normas impuestos, esta palabra coge fuerza y es importante, impuestos a una sociedad para regular los comportamientos que tienen los individuos en la misma, ¿vale? Mientras que cuando hablamos de ética es una reflexión filosófica sobre la moral, ¿no? Es decir, a partir de estas normas que se nos han impuesto en nuestra sociedad y que obviamente para cada sociedad cambiarán, porque a lo mejor en una sociedad más nórdica, yo recuerdo en Finlandia, una mañana estaba recién llegada a coger un autobús y sí, el civismo, Marta, sí, digamos que de alguna manera tendría mucho más que ver con moral que con ética, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, continúo con esta anécdota que os va a hacer gracia, ¿no? Porque yo, pues ya os digo, llevaba muy poquitos días y por tanto también muy poquito cogiendo un transporte público y sobre todo por las mañanas el silencio sepulcral. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces estamos acostumbrados un poco pues a aprovechar estos tiempos muertos, pues recibí una llamada y yo tan contenta pues, y bueno, me di cuenta que todo el autobús me estaba mirando con una cara como que estaba yo, bueno, hace una falta de respeto enorme, que así era, no lo digo riendo, ¿no? O sea, hay una serie de normas de convivencia que de alguna manera yo estaba rompiendo, ¿no? Y es verdad que en el autobús no había ningún texto escrito y explícito conforme no se pudiera hablar con un tono de voz un pelín alto o lo que sea, pero bien, pues al final pues es una cuestión, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, la ética en este sentido cuestiona esta imposición, ¿no? Desde un punto de vista más filosófico, pues se plantea hasta qué punto lo moral es ético, no es ético, ¿vale? Y aquí podríamos entrar en un discurso muy amplio, ¿no? Tenéis información de todo lo que vamos diciendo, como siempre, y os digo que el recurrir a fuentes originales nos va a dar más luz, nos va a aportar más información. Vale, entonces Kant nos suena a todos, ¿verdad? En algún momento, cuando hemos estudiado en secundaria, la asignatura de filosofía, es un autor referente, ¿verdad? Muy bien, Marta. Pues aquí él tiene algunos postulados que nos ayudan a profundizar un poquito más, digamos, lo moral versus la ética, que es un poquito lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. De manera que estos 4 postulados, como os decía, pues nos pueden enriquecer más y ahondar más en la cuestión. Dice así: lo moral es diferente de lo ético, sobre todo porque lo moral no implica un interés particular, ¿no? Porque es algo más social, mientras que en cambio lo ético sí que atañe más a un plano personal, ¿vale? Segunda premisa, ¿no? La perspectiva moral es imparcial y es indiferente a los deseos y propósitos de seres individuales, ¿sí? Vemos que a partir de haber leído la primera y más lo que hemos dicho anteriormente,
esta frase, ¿no? Como que aún toma más sentido, ¿no? Y es más significativa en base a lo que estamos diciendo. El postulado tercero, lo moral, en cuanto se abstrae de aquellas circunstancias y características que son específicas y en función de un carácter más bien universal, ¿no? De manera que, ¿qué es lo que hacemos con la moral? Establecemos una serie de normas que decimos que eso va a misa, ¿no? Entre comillas, son válidas para cualquier situación que se nos presente y que moralmente sea similar. Claro, aquí podemos entrar, ¿no? En una especie de dilema ético porque realmente podemos replicar circunstancias y situaciones que aunque moralmente sean parecidas, pero ¿no? Siempre a lo mejor pues los protagonistas, ¿no? Que intervienen van a haber muchas condicionantes y variables a esa situación, ¿no? Que va a reforzar que vaya hacia un lado o hacia otro. Y bueno, en último lugar, dice así, el agente moral parte necesariamente de la aplicación racional de un principio imparcial, por lo tanto, las motivaciones son totalmente distintas a aquellas motivaciones más intrínsecas, más propias del individuo, más privadas y por tanto más desde un plano ético. Ya que desde un plano ético el individuo se guía más por inclinaciones, por motivaciones que, como os decía, pueden haber variables múltiples que hacen que responda de una manera u otra y que, por tanto, escaparían incluso de un análisis filosófico, ¿no? Porque habría muchas cuestiones a tener en cuenta. Vale, Marta dice así, a ver, que te leo. ¿Sería como mentir? ¿Está mal moralmente, pero por ética justifico esa mentira o pondría en duda si es malo decir la mentira? ¡Wow! Buena pregunta, estoy de acuerdo con María Antonia. Vale, a ver, como esto vamos a hacer, esto me parece un buen calentamiento, lo vamos a dejar como una pregunta así abierta, Marta, porque, ¿sabes qué pasa? Que como justamente en la actividad os tendréis que currar ejemplos, a mí me parecería muy adecuado que pudieras trabajar en algún ejemplo en el que esto pueda ponerse en auge y que con las lecturas tú misma te fueras enriqueciendo en las respuestas. ¿Me explico? Porque es que justamente, ahora lo iréis viendo en la actividad, que es bastante interesante y el dar ahora a bocajarro aquí una respuesta implicaría un poco romper la gracia un poco de todo el tinglado que tenéis que elaborar. Pero por favor, Marta, apúntatelo esto o hazte como un pantallazo, una foto, porque creo que te puede ser útil para cuando hagas la actividad, ¿vale? Así que genial tu intervención. Vale, haciendo un poquito bocado, ¿no? Haciendo un poquito de hacer venir hambre, ¿no? Para la actividad. Pues bien, cuando hablamos de, claro, en ética se puede hablar también de manera más específica de lo que serían la bioética y de hecho cuando hablamos de la bioética, ¿sí? Que sería digamos la ética aplicada a toda la cuestión más biológica de la vida, ¿sí? Aquí entrarían cuestiones de reproducción, de medio ambiente, claro, hay algunos principios que son interesantes y que hemos de tener en cuenta. Aquí ya vais viendo que vamos entrando en temario, que todo esto nos sirve también para la actividad, Entonces, desgranando un poquito más estos 4 pilares, ¿vale? Aquí tenemos el principio de la no maleficencia, Dice así, designa la obligación de no hacer daño al prójimo, De hecho, hay ahora una locución latina, no me sale ahora la palabra, ¿no? Premium non cere, que, bueno, se atribuye a Hipócrates y, bueno, tiene varias interpretaciones, con algunas diferencias sutiles entre ellas, pero en esencia el significado sería, primero, no hacer daño. Entonces, digamos, esta locución latina
ejemplifican muy bien este principio de no maleficencia, no hagas daño. Tienes la obligación, digamos, de no hacer daño a la otra persona que tienes a tu lado, ¿no? ¿Vale? Dice, incluye también, además, la obligación de hacer aquello que está indicado de hacer, ya que la omisión produciría un mal, ¿sí? El omitir, pues de alguna manera estaríamos omitiendo una responsabilidad. Vale, otro eje importante en cuanto a principio esencial de la bioética sería el principio de beneficencia, ¿vale? Y cuando hablamos de, claro, la palabra beneficencia sí que es verdad que parece ¿no? Que estemos hablando de algo caritativo o bondadoso, pero no se refiere bien a un acto de caridad o de bondad, sino que de manera más simple o más al grano, sería el deber que nosotros tenemos en hacer el bien, teniendo en cuenta que, claro, que este bien no es independiente de la autonomía individual. De hecho, es necesario favorecer el bien. Y claro, aquí hablaríamos del paciente porque estamos pensando un poquito ya en nuestro marco de trabajo, ¿no? Del psicólogo. Por tanto, es necesario favorecer este bien a nuestro paciente a partir de la propia idea que tenemos del bien. Claro, eso también tenemos que tenerlo claro, porque si no, mal vamos, ¿no? Entonces, este sería un segundo principio. Tendríamos también el principio de autonomía, ¿vale? En tercer lugar, este principio a lo que hace referencia es la capacidad que yo tengo, como ser humano, de poder decidir libremente lo que yo quiero hacer, ¿no? Y por tanto, aquellas decisiones que me atañen en este ámbito más de la psicología, ¿vale? Y que por tanto, como profesional, pues hay que respetar, ¿no? Estas decisiones. O sea, entonces esto sería, por otro lado, otro principio a tener en cuenta. Y luego también tendríamos el principio de justicia, que se entiende desde dos planos, ¿vale? Por un lado, el hecho de que el trato a toda la gente ha de ser equitativo, independientemente de dónde esa persona provenga, ¿no? De su país, de si es joven, mayor, mediana edad, ¿no? Si es chico, chica. Bueno, ahora ya sabéis que en esta cuestión sexual pues también tenemos, ¿no? Diferentes opciones, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este aspecto, pero el otro también reclamar una distribución equitativa de los recursos y las cargas entre los ciudadanos en materia sanitaria con el objetivo de evitar discriminaciones en las políticas de salud pública. Esto ya sabéis que a lo mejor hay países, ¿no?, que si ya de entrada la salud es una cuestión privada, podríamos plantearnos si realmente es posible que haya una distribución equitativa, ¿no?, de los recursos, puesto que el tener recursos económicos, pues vamos a tener la vida mucho más resuelta, ¿no? En este sentido. Yo recuerdo una estancia que estuve en Massachusetts que me decían, mira, si te pones un día mala, no se te ocurra nunca llamar a una ambulancia porque te vas a dejar la vida. No, a ver, que en un principio no hay que pensar que te puede pasar lo peor, ¿no? Pero bueno, que es verdad que a veces podemos ser inconscientes y la manera de funcionar en un país, pues pensamos que en todos lados va a ser igual, ¿no? Y bueno, pues no es así. Vale, dicho estos cuatro principios, fijaos que el principio de la autonomía tiene en cuenta diferentes aspectos. Tiene en cuenta el consentimiento informado, la voluntariedad, la información y la comprensión, que ahora vamos a ir a ello. Ay, esperar.
Uy, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha habido como un error, ¿verdad? O sea, perdonad un momento, ¿eh? Vale, esto ya lo acabamos de hacer ahora. Y luego aquí, ostras, vuelve a estar la misma diapositiva que antes, ¿verdad? Tu, 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 tu. Sí, ¿y este error? Pero si yo he repasado el PowerPoint antes de subirlo. No entiendo nada. Mm, mm, mm. Bueno, a ver, ahora vamos a seguir y si acaso luego en el foro os comento tal porque no. Ahora hay una cosa que aquí no me ha cuadrado. Bueno, ¿os acordáis que lo que hemos dicho, que en la clase de hoy íbamos a hablar de la cuestión más ética, íbamos a hacer una introducción y que luego también íbamos a hablar de la cuestión más deontológica, ¿no? Y entonces, dicho esto, sí que ahora vamos a hablar de lo que es la deontología. Mira, fijaos, como ya son prácticamente y media, sí, ya os lo aclararé luego en algún mensaje en el foro, porque me gusta dedicar tiempo a la actividad más que nada para explicarla con calma, ¿eh? Que sé que es algo que muchas veces angustia. Bien, yendo a lo que sería la deontología, fijaos que con esta definición queda muy clarito, ¿eh? Es la faceta aplicada de la ética que se ocupa de los deberes de los profesionales, en nuestro caso los psicólogos, pero también podría ser veterinarios, ¿verdad? Dentistas. Por tanto, se ocupan de todos los deberes que tienen estos personajes, ¿no? Estos trabajadores, y por tanto su conducta, sus actos propios, ¿no? En el cuadro de una determinada profesión, ¿vale? Mm, así pues, en otras palabras, aquella lista de valores y conductas propias del psicólogo, podemos decir que se recogen en lo que sería su código deontológico. Y como os decía, cada profesión tiene su código deontológico. A ver, de hecho, sobre todo está pensado para, o sea, exacto, fuera de la salud, en la salud ya os imagináis que es sumamente importante porque tratamos a la persona de forma muy directa, pero siempre que trabajamos con humanos, de alguna manera hay un código deontológico, ¿no? Y por tanto, al final muchas profesiones, pues de alguna manera, pues vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Este aspecto. Exacto. Porque el hecho de tratar con seres humanos es como que tenéis en las manos un privilegio en el sentido de que es un honor tanta responsabilidad, porque no es lo mismo estar en una cadena, ¿no? Una serie de cadenas en una fábrica haciendo tal, que a ver, que todos los trabajos son muy necesarios, pero claro, cuando tenemos ante nosotros un ser humano, ojo, ¿no? Vale, entonces, cuando hablamos del código deontológico, claro, los mismos miembros de la profesión, en este caso los psicólogos, acuerdan, consensúan toda una serie de cuestiones en las que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, por un lado, qué responsabilidades van a tener en su profesión, ¿no? Y cuáles son los límites, dónde acaba, ¿no? Y dónde empieza esa responsabilidad. Cuáles son los derechos del usuario, qué entendemos por malas praxis o no, ¿vale? Y luego también la cuestión de régimen disciplinario, que seguramente os suena bastante, porque en las empresas se tiene muy en cuenta, ¿no? Muchas veces todo lo que sería, ¿no? El conjunto de normas que regulan infracciones, sanciones, etcétera, ¿no? De hecho, fijaos aquí que cuando hablamos de deontología, como antes hemos hablado de ética, también va bien nuevamente pues hacer este contraste, ¿no? Fijaos que la deontología se ocuparía de los deberes del psicólogo, mientras la ética sería ¿no? Se ocupa de las necesidades y los derechos del cliente, ¿no? Bueno, a mí me gusta más quizá paciente, porque cliente suena como mucho del mundo empresarial, ¿no? Pero bueno, es verdad que
Por ejemplo, en Norteamérica utilizan mucho también el concepto de client. Bueno, la deontología adopta un punto de vista, ¿no?, de lo que, ¿no?, parte del prisma del psicólogo, mientras que la ética, el peso, es el punto de vista del paciente o barra cliente, ¿vale? Aquí en Chamarro podéis profundizar más. Tenemos aquí también las referencias, como siempre, que las tenéis colgaditas. Y si os parece bien, pues ya empezamos un poquito con el tema de la actividad, porque, bueno, sé y entiendo que como de alguna manera os jugáis la nota solo a partir de 4 actividades y que cada una de ellas vale un 25%, pues bueno, vale la pena pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y mirarlo bien con lupa, porque al final gran parte va a depender de lo estratégicos que seamos a la hora de responder ante las demandas que nos hacen, ¿no? Vale. Dice Marta, María, ahora me he liado con lo último que has dicho de la ética. Sí, Marta, simplemente que la ética, digamos que contempla más el punto de vista del paciente, mientras que la cuestión deontológica es más sobre el profesional, ¿no?, sus deberes y responsabilidades. Es un poco el punto de perspectiva. Y luego Ana María Rodríguez dice, ¿qué ocurre cuando un paciente va a una psicóloga y ella de las 2 visitas se da cuenta que había tratado a su padre también con anterioridad y le dice a esta persona que no puede hacer terapia con ella porque trató a su padre y tuvo una mala experiencia con él porque le propuso salir con él? Es un caso real. Ostras, pues sí, esta persona ha sido muy indiscreta. ¡Ay! Ahora que hemos puesto así como un ejemplo, prefería a ver si acaso abierto debate que digáis vosotros, porque es lo que digo, cuantas más interrogantes os quedéis un poquito ahora y os hacéis con lecturas y tal, ¿no? Pero bueno, de entrada, ¿qué pensáis vosotros con el ejemplo real que ha escrito Ana María? ¿Esta psicóloga ha hecho bien de decirle al paciente, oye, mira, que es que no te quiero atender porque es que, claro, yo atendí a tu padre y tu padre mira lo que me propuso? Pues no sé, esta psicóloga debe estar obsesionada en que es que todo el mundo le va a pedir a salir con ella, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No sé. Porque, ¿qué tendrá que ver el padre del hijo, no? Es como estar condicionando, ¿no? Es como si yo, que no es el caso, pero como si yo tuviera un padre que ha estado en la cárcel y ya solo por eso este grupo clase me tuviera que sentenciar. ¿Vosotros creéis que sería justo? Como si es que a través de la sangre mi padre pudiera contagiarme algo demónico y que yo también voy a ser una asesina, ¿no? No sé. Es muy poco profesional y yo diría un poco corto de miras y aquello que de manera irónica podríamos decir, y esta persona tiene la carrera de psicología. Aparte del tema del secreto profesional, pero ya no es solo el secreto profesional, vamos a olvidarnos de la cuestión ética. Es una cuestión también de lógica, ¿no? ¿Qué le hace pensar que el hijo va a actuar como el padre, ¿no? No sé, es como... En fin. Exacto, sentido común. Sí, sí, sí. Bueno, no, muy interesante porque, madre mía, qué cosas pueden llegar a pasar. En fin. Pues mirad, siguiendo con el tema de la actividad. Venga, que ya veréis que esto lo tenemos finiquitado de manera rápida. Por empezar, la actividad es una actividad individual. Tampoco es normal que los dos vayan Bueno, sí, pues es normal que puedan ir al psicólogo. Quizás es como mucha coincidencia que hayan ido al mismo, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor el hijo escuchó tiempo atrás que el padre iba a ese psicólogo, que había quedado contento y entonces retomó la misma psicóloga, ¿no? Claro, es una ciudad pequeña, bueno, sí, exacto, sí, sí, sí. Veo que a todo el mundo le ha generado interés el caso, ¿eh? Ahora tú, por favor, sé ética y no desveles quiénes son, ¿eh? No lo digo de broma, que ya sé que obviamente no lo harás. Bueno, en fin. Pues bueno, como os decía, la actividad 1, primero de todo, para que quede muy claro, es una actividad individual. Por tanto, cada uno cuelga su propio trabajo. Pero sí que es verdad que hay un apartado
hay un apartado que es grupal, en el que tendremos que hacer una intervención en el foro, que hoy mismo, cuando acabemos la clase, generaré la entrada para que a partir de ahora, pues cada quien, ¿no?, de forma grupal vayáis subiendo vuestras dos aportaciones. Y ya os digo, es la única parte grupal que luego, tal cual esa aportación con una captura de pantalla, la podéis poner en el trabajo. De manera que yo ya, con esa captura, ya me aseguro que es cumplido en relación con ese deber fuera del trabajo que se tenía que hacer en el foro y que vosotros os habéis encargado de decirme, María, esto ya está hecho, lo coloco aquí, ¿sí? O sea, es decir, el trabajo tiene 5 apartados, ¿vale? De estos 5, el tercero es el único que va a ser grupal. Lo vamos a hacer fuera del trabajo para luego la evidencia con una captura ponerla en ese apartado 3, ¿vale? Ahora vamos a explicar cada apartado para que quede claro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que he querido hacer este inciso para el tema de individual o grupal, que ayer pues se preguntaba, ¿no? Y por eso he atacado directamente al apartado 3, pero no porque sea el más importante, sino por esta particularidad. Ahora vamos a ir por orden explicando el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vale. Entonces, en primer lugar, en el apartado 1, es un apartado que hace referencia a lo que sería la parte de historia de este tema 1, ¿sí? Por tanto, básicamente, lo que tratamos ayer, que básicamente estuvimos hablando, ¿no?, de historia y que tenemos las lecturas, chamarro, tal, pues tiene que ver con esta parte más histórica y se pide básicamente una definición de una terminología básica, ¿vale? Por tanto, hay una serie de conceptos en lista que tenéis que procurar hacer una definición para cada uno de ellos y la cosa obviamente sería que para ser originales, a partir del enriquecimiento que os puedan aportar diferentes definiciones, porque claro, no se trata de hacer un copy-paste, porque si no, ¿cuál es vuestra aportación al trabajo, ¿no? Yo lo que quiero es que os haga pensar la actividad. Entonces, para que os haga pensar, por decir algo, si yo tengo que definir qué es un paradigma, voy a mirar las lecturas, voy a mirar algo más, las voy a juntar todas y a partir de ahí yo creo mi propia definición. Porque a lo mejor hay un segmento de una definición que me gusta y otro que también, porque creo que es más claro, y hago mi propia definición. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, esto fijaos que es un trabajo meticuloso, porque ¿qué es lo que no vamos a aceptar? Y por eso el trabajo vais a decir, ¡oh! ¿Solo 3 páginas, María? A ver, que si alguien hace 4 no pasa nada, pero directamente si alguien hace 20, por decir algo, es muy mala señal, porque hay gente que se dedica, por poner un ejemplo con lo que os acabo de decir ahora del apartado 1, a ir apuntando muchas definiciones, pam, 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 y ale, lo deja ahí, ¿sabes? Como lo que os decía, copia, pega, copia, pega, copia, pega. Pero claro, ¿esto hasta qué punto ha habido aquí, no se ha cocinado algo? No, simplemente esa persona ha arrojado definiciones que ha encontrado con un copia-pega. Claro, la parte bonita del trabajo es que vosotros tengáis un documento que es un borrador donde sí que pongáis todas estas definiciones porque os servirán de apoyo y de soporte para hacer la propia, pero que luego seáis capaces de alguna manera, el sacrificio de eliminarlas, porque no se trata de rellenar hojas, sino que es un trabajo concentrado de 3 páginas. ¿Sí? A ver, claro, el tema de las citas, claro que son importantes cuando la cita que utilizamos, perdón, la definición que utilizamos es tal cual la de un autor. Pero si creamos la propia, pues en un principio, o sea, podríamos a lo mejor una parte de la definición, por decir algo, que una parte de la definición tuviera una cita, porque es que aquí tal cual lo quiero decir como este autor, pero la continuación es mi aportación y por tanto no hay cita, ¿sí? También puede ser como un poco combinado. Sí, Marta, el hecho de explicarlo con vuestras propias palabras, sin que sea coloquial, evidentemente,
pues sería una manera de verlo, ¿no? Porque al final, pues es lo que os decía, ¿no? ¿Qué definición, a partir de todas las leídas, os podéis construir vosotros y que obviamente os haga sentir cómodos, ¿no? ¿Vale? Pues ya veis en la ficha que tenéis bastantes conceptos, ¿vale? Pues para cada uno de ellos damos su definición. ¿Valoras mucho lo de sintetizar? A ver, yo personalmente la verdad que sí, pero también os diría que ya no es algo personal, sino que, bueno, el hecho de que en la actividad, desde, digamos, coordinación en el plan de estudios, se haya aprobado el hecho de que tienen que ser 3 páginas, pues por algo será. Obviamente no cuenta ni la portada, ni el índice, ¿vale? Quiero decir que no os asustéis en este sentido, pero ya veréis que si vais al grano, respondiendo lo que es necesario, es que tampoco necesitáis mucho más, creedme, ya lo veréis. Vale, esto sería la primera parte, ¿vale? Hemos dicho que hay 5. Pasamos a la segunda, ¿vale? La segunda es, a partir de la lectura, de una lectura que tenemos de Codewalk, ¿vale? Que es una lectura bastante amena, ética médica y bioética entrelazados, pues a partir de esta lectura hay una serie de preguntas, están tal cual en la actividad, quiero decir, es que tampoco haría falta ahora mismo 2 más introductorias, luego a partir de una situación que se os expone, pues una serie de preguntas y una parte de reflexión final a partir de 2 preguntas, pero todo bebe de esta lectura que os digo de cuadernos médicos sociales, que es donde está esta lectura de Codewalk, ¿vale? Desde 2023. ¿Sí? Entonces, hacemos el repaso, recapitulamos. La primera es más bien de terminología, de definir. La segunda, a partir de una lectura, resolver una serie de preguntas. Fijaos que cada demanda tiene que ver con un aspecto diferente. Bueno, yo creo que es más ameno, María, hacerlo intercalado, ¿no? Quizá con la pregunta y tener la respuesta para luego otra pregunta, porque además hace que el redactado sea más atractivo, ¿no? Porque si a lo mejor el enunciado lo hacemos en negrita o con un espacio, da como un poquito de respiro también para el lector, que en este caso es evaluador, ¿no? Entonces, vale, esta sería una cuestión a comentar. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la tercera parte. La tercera parte tendría que ver, fijaos que cada una, las demandas exigen cosas diferentes, ¿no? En una definir, en otra un análisis a partir de un texto determinado. La tercera es la que tiene que ver con el foro, que como os he dicho, ahora mismo cuando acabemos la clase, yo ya crearé este hilo, Y luego ya la cuarta cosita que se os pide, la cuarta demanda, sería una valoración personal, crítica de la actividad. Por tanto, aquí qué es lo interesante, que de alguna manera entrelacéis las diferentes partes. No hace falta que la conclusión, a ver, que quien quiera sí, pero no es necesario que la valoración sea en relación a la parte 1, en relación a la parte 2. Puede ser también algo más enriquecedor, que vosotros establezcáis relaciones, como os apetezca, ¿vale? Y ya en último lugar, y ya veréis que no os doy mucho trabajo, porque el quinto no es una demanda en sí, sino simplemente es el apartado de referencias bibliográficas. Lo que pasa es que expresamente lo he querido resaltar como un apartado del trabajo porque me doy cuenta que a veces no se le da la importancia que merece. Y es importante tener en cuenta lo que serían las referencias, porque si a lo largo de nuestro trabajo hemos procurado citar para dotar de más rigor nuestras afirmaciones, vamos, que se note que hemos leído, que se note que hemos indagado, que hemos buscado, que hemos contrastado. No que yo hago la actividad en un momento como si no hubiese hecho falta ni siquiera atender a ninguna clase o leer ninguna lectura, porque en el fondo todas estas actividades, uno casi
podría ponerle un poquito de morro. Venga, ¿qué es un paradigma, no? Recordando lo que yo a lo mejor tengo de mis conocimientos previos. No, pero aquí lo que se pide es profundizar, ¿no? Pues el hecho de que haya una lista de referencias, que obviamente hemos citado, no se trata de hacer una lista a la babalá, ¿no? Bueno, a mí me da información de cuántas consultas habéis hecho, ¿no? Porque, como os decía, todo lo que referenciamos es porque está citado en el trabajo. Y lo mismo a la inversa, todo lo que está citado es porque está referenciado. No hay referencias de más. Ni obviamente en medio del texto tampoco hay citas de más. Vale, veo que me habéis estado escribiendo también. Bueno, la pregunta de María ya la he respondido. Marta dice, es que la actividad que me he descargado tiene 5 puntos y el 1, 14 conceptos a describir. Sí, 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 es esto. Es esto, Marta. Lo que pasa que, bueno, es que creo que en el documento original lo enumeran de otra manera porque ponen 1, título, y claro, no hace falta poner ningún título, o sea, simplemente la actividad, en la portada que se pone actividad 1, con tu nombre, el nombre del docente, ¿sí? Vale, ya lo has visto, ¿verdad? Tranquila, tranquila. Sí, lo que pasa que yo he querido digamos, resumir de manera muy clara en qué consiste la actividad, por si alguien quería como coger apuntes y tal, ¿no? Que de alguna manera pues serían estos, ¿no? Los aspectos y los puntos claves. Vale, perfecto. No, tranquila, no te asustes, que nadie se asuste. Vale, vale, pues ya estaríamos. Por cierto, ¿me veis vosotros en grande? Porque ahora aparezco como a un lado. ¿Sí? Vale, vale. Vale, no sé por qué aparezco como a un lado. Bueno, vale, ya está. Pues mientras me veáis vosotros, pues ya está. Perfecto, muy bien. Bueno, pues dice Itziar, ¿y el punto 5 no cuentan las páginas? Ah, buena pregunta. A ver, no quiero que esto os genere angustia. Quiero decir que si, por ejemplo, a una persona el trabajo le ocupa 3 y la cuarta son las referencias, perfecto. ¿Sí? Yo lo que quiero que de alguna manera transmitiros es que no se vale. Yo entiendo que hay alumnos que lo hacen con buena fe, de decir, mira todo lo que he aprendido, porque claro, yo mientras he leído he tomado apuntes, mientras he leído también las complementarias he tomado apuntes, y yo entonces presento todo aquello, evidencio todo aquello que he aprendido. Esto en un portfolio sí que se hace, ¿no? Porque un portfolio es evidenciar un aprendizaje, pero esta actividad no tiene el formato de un portfolio, es un informe breve. Ahora bien, se me acaba de ocurrir ahora sobre la marcha una idea para aquellas personas tan meticulosas que se le ocurran mucho y dicen, ya María, pues que yo, mira, fíjate, porque yo me he ido haciendo unos resúmenes muy chulos, con unas gráficas, ¿no? Y unos esquemas, y a mí me gustaría que lo vieras. Bueno, si queréis, ¿verdad que los anexos no cuentan, señoras y señores, en términos de páginas? En términos de paginación no cuentan. Por tanto, quien quiera, si le apetece, pues puede poner anexos. Pero claro, que se vean con una cierta gracia, ¿no? En el sentido de, pues, anexo 1 en relación al apartado 1, ¿no? Amplío tal, o aquí tengo un cuadro comparativo de diferentes definiciones que me ha servido para mi propia definición, ¿sí? Es decir, un anexo nunca debería ser añadir paja, como se dice textualmente, ¿no? Y luego también, por cierto, un tema muy importante que cada vez me está preocupando más, el tema de la inteligencia artificial, ¿eh? Ya os comenté ayer el hecho de que ya me he encontrado en este cuatri 2 trabajos de 2 alumnos de TFM, trabajo final de máster, que han hecho uso de una herramienta, ¿vale?, de inteligencia artificial para la elaboración de su trabajo. Claro, esto no se puede permitir, porque claro, ¿cómo entonces yo evalúo algo que no habéis hecho vosotros? Y mirad que yo estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial nos puede ayudar en un montón de cosas, en un montón. Pero claro, un trabajo académico en el que en la portada defendéis vuestra autoría, es que ya no estaríamos ni siquiera cumpliendo con la normativa APA, ¿no?, del respeto a la autoría. Vale, ¿qué más?
Vale, dice María que sigue sin entender lo de las referencias. Sí, sí, es lo mismo bibliografía, referencias bibliográficas. ¿Vale? Luego, María Yolanda dice, ¿podemos hacer portada más 3 páginas, contestar preguntas más quinta para... Sí, perdona porque creo que esto ya lo... ¿Verdad que lo he dicho antes cuando lo he explicado? Que te leo un poquito tarde. Perfecto. Vale, pues muy bien. Pues de verdad, que el tema de la inteligencia artificial me preocupa un poquito. Y también el tema del plagio, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? La inteligencia artificial te elabora un texto a tu antojo según lo que tú le pides y el plagio es que es un copia-pega tal cual de un texto ya escrito por otra persona, publicado, por tanto, no el ente de la inteligencia artificial, sino aquello que vemos en un artículo, en un capítulo de libro, etcétera, etcétera, hacer un copia-pega y tomarlo como si fuera propio. Podemos hacer una cita textual o directa que se le llama, pero en este caso hay que poner entre paréntesis el nombre del autor y también la página, ¿no? Porque una cita directa es eso, y entre comillas. Entonces ahí no pasa nada, eso no es plagio. Pero claro, si yo no pongo las comillas, si yo no pongo el autor, si yo no pongo el número de página, no solo estoy incumpliendo la normativa APA, sino que es que estoy haciendo un plagio, porque claro, de cara al lector, que en este caso soy yo como evaluadora, yo estoy pensando que eso lo habéis escrito vosotros, porque no me estáis diciendo lo contrario. Me explico, ¿eh? Esto por fin tenerlo presente. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces ya estaríamos. ¿Alguna cosita más antes de despedir la clase de hoy que queramos comentar? Espero que a tope y energía para la nueva, bueno, iba a decir la nueva semana, pero bueno, primero entiendo que estáis con la cabeza pensando en la actividad antes de pensar en el tema 2. O sea que no hay que ir tan corriendo. Vale. Marta dice, ¿el análisis de la lectura hace falta una introducción o es responder y ya? Es responder y ya. En un principio es responder y ya, porque de hecho son bastantes preguntitas y más vale poco y bien, ¿no? Porque son, bueno, pues de forma concisa, si queremos, pensándolas muy bien, que no añadir cuestiones extras. Si en tu caso te quedas más tranquila, te apetece hacer una introducción de 4 líneas, pues perfecto. Simplemente ten en cuenta que lo que os decía, ¿no? De la paginación, que, que no nos excedamos por mucho. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna cosilla más? ¿No? ¿Ya estaríamos? Bueno, mira, hemos acabado como ayer, ¿eh? Más o menos. Creo que eran -5 o así, o -7 cuando terminamos. Y bueno, como os dije, tampoco hace falta fichar hasta el final, que antes os pondréis a leer. Prefiero que lo invertáis en este tiempo. Sé que soy muy pesada, con el tema de las lecturas, pero es que se nota mucho cuando vemos trabajos en los que se ha dedicado poco tiempo a esta cuestión. En cambio, aquel alumno que ha ido leyendo, que ha ido mirando las cápsulas, es que el trabajo gana en solidez un montón. Y además es para vosotros un enriquecimiento, porque ya no se trata solo de entregar una actividad y cumplir, sino la satisfacción de decir, ostras, noto que he aprendido. Porque es verdad que uno puede aprender del 5 al 10 lo que quiera, ¿no? Porque el 4 ya suspendemos y hay que volver a repetir la asignatura, ¿no? Pero claro, del 5 al 10 la calidad también cambia, ¿no? Y vale la pena. Yo entiendo que hay situaciones personales, de trabajo, laborales, familiares, que uno dice, mira, yo al 10 no puedo llegar. Pero bueno, oye, pues que si en mi caso personal puedo optar a un 7,5 en vez de un 5, pues no, quiero decir, cada uno dentro de su circunstancia, pues lo que pueda. Vale, pues nada, no me enrollo más. Y nada, seguimos en contacto. Ahora hago esto que os digo del foro y cualquier cosilla, pues por aquí estoy, al otro lado. ¿Vale? ¿Sí? Venga. Pues bien, pues un abrazo a todos. A vosotros. Muchas gracias a vosotros.